Estamos, hermanos, estudiando una serie, ya la conocemos. Es una serie que yo considero muy valiosa, muy importante, porque nos ayuda a quitarnos muchas ideas erróneas que tenemos respecto del Evangelio, respecto del conocimiento de la palabra de Dios. Nuestra serie se titula Cuando creemos correctamente. Y la idea con estas enseñanzas es que tú y yo estemos nutriendo nuestro espíritu, nuestra vida espiritual con verdades perfectamente fundadas en la palabra que nos ayuden a desarrollar todo el potencial que tenemos en nuestra fe. Que nuestra fe se establezca de una forma correcta, que se quite lo que no es correcto, lo que no es verdad en relación a las formas como creemos y que nuestra fe esté bien cimentada y entonces nuestra fe pueda desarrollarse. Ese es el propósito de esta enseñanza, así como todas las predicaciones que escuchamos, ¿verdad? El domingo pasado tuvimos una enseñanza muy interesante. El título de ella fue No es lo mismo moralidad que espiritualidad. Te invito a que la escuches en nuestros canales de YouTube. Es muy interesante lo que allí se dice. Nos puede ayudar muchísimo a dejar de confundirnos entre que pensamos a veces que con solamente ser personas buenas, gente que no le hacemos daño a nadie, creemos que ese es vivir cristianamente. Y no solo es eso. Eso es solamente una pequeñez de lo que es la realidad de ser verdaderos cristianos. ¿De acuerdo? Te quiero invitar para que antes que entremos a nuestra enseñanza, demos gracias a Dios. Oremos a Dios. ¿Te parece? Padre, en esta hora, una vez más, nos acercamos ante tu trono, Padre, para pedirte que esta palabra que hemos de recibir en esta mañana sea una palabra que nutra y fortalezca nuestra vida espiritual. Tú dices, Dios mío, en Isaías, que toda tu palabra cuando es emitida cumple un propósito y jamás regresa a ti vacía. Siempre cumple un propósito. Haz eso con nosotros el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, a manera de introducción del tema de nuestra enseñanza de hoy, quiero decirles, vivimos en un tiempo en donde el cristianismo se ha reducido en muchos de los casos simplemente a un mero título sin esencia. Nos decimos cristianos, pero solamente eso. Decimos que seguimos a Cristo, pero nuestras vidas con frecuencia no reflejan su poder transformador. Nuestras vidas viven siendo exactamente las mismas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de 3 evidencias que demuestran si nuestro cristianismo es auténtico o es simplemente una simple apariencia. ¿Sí? Con la intención de que tú y yo, al estar escuchando y al estar comprobando con los pasajes bíblicos que vamos a ver, comprobemos y examinemos nuestras propias vidas y permitamos que el Espíritu Santo nos revele el estado real de nuestra fe, si es auténtica o es solamente una simulación. ¿Te parece? Así es que te invito a que estés muy atento. La enseñanza del día de hoy se titula Señales de un verdadero cristianismo. Y en verdad se los digo, el verdadero cristianismo es un cristianismo radiante. En cambio, el cristianismo, que es una simulación, que es una religión solamente, es oscuro, es cenizo, no hay fruto. Por eso esta imagen que les estoy poniendo aquí. Así es que vamos a considerar nuestra enseñanza, señales de un verdadero cristianismo, y como siempre lo vamos a ver en 3 puntos. Y estos son los 3 puntos o son las 3 señales que denotan un cristianismo verdadero. Y estos son, el primer punto que vamos a considerar es transformación de vida. Esto es una evidencia contundente, real, de un verdadero cristianismo. Obviamente en este tipo de vida se observa el fruto que da el Espíritu a través de la persona, de la vida de la persona. El punto 2, la segunda señal auténtica de un cristianismo genuino es amor genuino por Dios y por los demás.
Y el punto número 3 es obediencia a la palabra de Dios. El cristiano auténtico, el cristiano real, es un cristiano que obedece la palabra. Sí, y ahorita vamos a considerar cada uno de estos puntos. Punto número 1, transformación de vida, fruto del Espíritu. Un cristiano verdadero, hermanos, no sigue siendo el mismo después de haberse encontrado con Cristo. Es una persona que cambia. Es una persona que transforma su vida. No es posible recibir el Evangelio de Jesucristo y continuar viviendo igual. No es posible. Eso no es auténtico. Con eso uno puede entender que no ha sucedido la autenticidad de la conversión por medio de Jesús. Si una persona continúa viviendo los mismos hábitos del pasado, la misma mentalidad y el mismo estilo de vida, esa persona, como en algunos años escuché atrás y ya no lo he vuelto a escuchar, nomás recibe el remojón. Es una persona que recibe a Cristo y se bautiza, pero pues esta persona nomás recibió un chapuzón porque su vida no se ha convertido. Hermanos, la verdadera conversión a Cristo no es aceptar una religión o asistir a la iglesia. Es transformación de vida. Así es que, hermanos, cuando una persona realmente nace de nuevo, su naturaleza comienza a reflejar la imagen de Cristo. Si no la empieza a manifestar, si no la empieza a reflejar, esta persona entonces no nace de nuevo. Pero Eleazar, ¿cómo se manifiesta esa transformación? ¿Cómo sucede? Bueno, mira, te voy a dar 3 pautas. La primera es cambio de mentalidad. ¿Sí? Un cambio de mentalidad. Antes vivíamos según nuestros propios deseos y según nuestros propios criterios. Pero ahora, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, ahora nuestra manera de caminar, de ser, de comportarnos, es guiada por el Espíritu Santo, como lo dice la palabra de Dios. Entonces, nuestra forma de pensar deja de ser nuestra antigua forma de pensar. Nuestros criterios del pasado cambian porque nuestra mentalidad cambia con la verdad de la palabra de Dios. Y nuestras acciones del presente ahora son distintos a los que antes teníamos. Entonces, se requiere un cambio de mentalidad. Si un cristiano quiere de verdad evidenciar un cristianismo auténtico, debe cambiar sus patrones de pensar con la palabra de Dios. La Escritura en Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Se necesita un cambio de mentalidad. Y mira, por decirte una forma, hoy en día el matrimonio es algo pasado de moda, de acuerdo a cómo piensa la gente, de acuerdo a las corrientes de pensamiento del mundo moderno, cómo la sociedad hoy vive. No, hoy dicen, vamos a probar, vamos a vivir juntos un tiempo. Y si funciona, nos casamos. Ya no tiene el peso que tenía antes. Se ha perdido, se ha venido diluyendo. Y el problema es que las generaciones nuevas creen eso. Y aquí dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Si el mundo está viviendo de esa forma, tengamos cuidado con esas formas de pensar. Tengamos cuidado con las maneras como lo está haciendo el mundo, porque pueden venir a opacar las verdades de la palabra de Dios y establecer un mecanismo de razonamiento, un criterio moderno, aceptado actualmente. Entonces, cuando nosotros queremos hacerlo conforme a la palabra de Dios,
pues marca la diferencia con ellos, ¿verdad? Y nos empiezan luego a decir, uy, tú, no, el santo. Y a veces con tal de poder tener la aceptación de los círculos de amistad, nos moldeamos a como piensan. Pero una evidencia, una señal de un cristiano auténtico es un cambio en la mentalidad. ¿Ok? ¿Cuál otro? El abandono de viejos hábitos y costumbres pecaminosas. ¿Cómo cuál, hermanos? ¿Cómo cuál hábito? Mentira, correcto. Es lo mismo, la mentira, el engaño. ¿Cómo qué otra cosa? Un hábito, una costumbre pecaminosa. El ser peleonero, correcto. Robar, correcto. El chisme, muy bien. ¿Qué otra cosa? Engañar. Ya lo dijeron, engaño, mentira. Fornicación. Exacto, la fornicación. ¿Qué otra cosa? Adulterio, por supuesto. ¿Mandé? Difamar a otra gente, correcto, levantar falsos. ¿Qué otra cosa, hermanos? Faltar el respeto. Faltar el respeto, exacto. El orgullo. El orgullo, así es, el alcoholismo, las drogas, la prostitución, todas esas maneras de cómo se vivía antes. El cristiano auténtico muestra que todo aquello deja de formar parte de su vida. Y lo que dice la Escritura en Efesios 4, 22 al 24 dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, necesitamos dejar los hábitos y las costumbres del pasado. Un cristiano auténtico no las debe de practicar ya. Esta es otra evidencia, como te dije. Y la otra, ¿cómo podemos manifestar nosotros transformación de vida? Es que se manifieste en nosotros el fruto del Espíritu. ¿Cómo se manifiesta el fruto del Espíritu? Para empezar, díganme qué es fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Perfecto, son rasgos de carácter. Esos rasgos que acabas de decir, que son 9, son los rasgos del carácter de Dios. Cuando una persona se está relacionando con Dios, por medio del Espíritu Santo, cuando uno está viviendo una vida de amistad con Él, el Espíritu Santo fluyendo a través de la vida de que está teniendo esa comunión con Él, empieza poco a poco a quitarle todos estos rasgos, estas costumbres pecaminosas, le transforma su mentalidad, lo lleva a las Escrituras y lo está enseñando el Espíritu Santo porque hay una relación de amistad. Y lo impulsa a vivir cosa que está aprendiendo en la comunión con Él, en la lectura de las Escrituras. Dios le habla, le revela la palabra. El Espíritu Santo fue el que la escribió por medio del pulso de muchos seres humanos. Si alguien sabe lo que ahí se quiere decir, es justamente Él. Y cuando se está teniendo una comunión con Él, el Espíritu Santo le enseña a uno las verdades que están en la palabra. Y entonces la mentalidad de uno empieza a alinearse con sus verdades. Y uno, cuando está en esa relación con Él, uno no siente ganas de practicar aquellas cosas que practicaba en el pasado. Todas esas costumbres. De repente te hacen enojar y no sientes el deseo de explotar como lo hacías antes.
algo pasa. Pero yo te lo platico, y esto puede parecer para ti cuentos chinos. Hasta que tú no lo vivas, no lo vas a comprobar. ¿Sí? Y ahorita más adelante vamos a comprobar que aquel que sabe la palabra pero no la vive, vive bajo engaño. Entonces, para poder que me entiendas esto que te estoy diciendo, necesitas tú comprobarlo. Y verás cómo tu vida se empieza poco a poco a distanciar del mundo y de sus deseos, porque estás más cerca del Espíritu, de la vida en el Espíritu. Si te alejas de la vida del Espíritu, te acercas a todas las cosas de la carne y las empiezas a vivir. Pero cuando te acercas al Espíritu, te alejas de todo esto y dejas de practicarlo y empiezas a vivir en la comunión, en la intimidad. Es muy interesante. Se te quita el deseo de pecar, de decir mentiras, de hacer cualquier cosa, costumbres y hábitos del pasado. Y entonces se empieza a manifestar en nuestra vida exactamente lo que dijiste, Emma, el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Templanza. No existen leyes contra esas cosas. O díganme ustedes, ¿a quién meten a la cárcel por ser paciente? Mariana. No, ¿verdad? ¿O a quién meten a la cárcel por ser bondadoso, por ser bueno? ¿A quién lo meten a la cárcel? A nadie. Contra estas cosas no hay leyes. Así es que, hermanos, estas cosas que te estoy poniendo aquí son las evidencias de la transformación de vida, cambio de mentalidad, abandono de viejos hábitos y costumbres pecaminosas y la manifestación del Espíritu Santo. ¿Ven? Punto número 2. Otra señal de un verdadero cristianismo es amor genuino por Dios y por los demás. ¿Están conmigo? ¿No lo estoy perdiendo? ¿No? Muy bien. Antes que nada, déjame te platico una historia antes de entrar a este segundo punto. Un líder de pandillas encontró una Biblia en la prisión y la empezó a leer. Imagínate tú, líder de pandillas, ¿qué cosas no ha hecho? Si hay personas que se atreven a quitar la vida, a robar, a deshacer hogares y demás, pues los pandilleros. Por su forma de vida. Habitualmente son gente resentida con la vida, con mucho dolor y heridas en su interior, que vienen quizá de hogares rotos, quebrados, y pues van por la vida destruyendo hogares y familias, porque vienen de hogares así. Son gente difícil de tratar. Pues una persona así, en una prisión, se encontró una Biblia y la comenzó a leer. Se empezó a meter tanto en ella que empezó a tener cambios allí adentro de la prisión. Pero cuando salió, toda la familia y el barrio de donde vivía y demás decían, salió, agárrense, porque salió. Pero ¿cuál sería la sorpresa? Salió y comenzó a predicar de Jesús. Comenzó a hablar de Jesús a otros, de cómo cambia la vida de la persona. Dejó de robar, empezó a ser una persona que, al contrario, iba con los pandilleros y les hablaba de Jesucristo. Entonces, los que lo conocían no podían creer el cambio en la vida de este joven. Y decía a la gente, este no es el mismo hombre. Eso es una vida transformada. Y cuando uno acepta al Señor Jesucristo y uno se convierte, realmente uno deja los hábitos y las costumbres del pasado. La palabra de Dios en Efesios 5:8 dice,
porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Verdad? En otro tiempo la maldad estaba apoderada de la vida del ser humano. Pero ahora dice, mas ahora son luz en el Señor. Anden, caminen, vivan como hijos de luz. Así dice la Escritura en Efesios 5:8. Entonces nuestra vida debe de demostrar realmente transformación. Porque ese es un signo de un cristianismo auténtico. Punto 2. Amor genuino por Dios y por los demás. Hermanos, el amor es la prueba más grande de que Cristo vive en nosotros. No hablamos de un amor superficial o un amor interesado, sino de un amor sacrificial que refleja el corazón de Dios en nosotros. El cristiano sin amor genuino ha aceptado solamente una religión vana, vacía, hueca, porque no manifiesta los rasgos del amor genuino, del amor auténtico. No refleja el corazón de Dios. La palabra de Dios nos dice, Jesús dijo, palabras textuales suyas en Mateo 22, 37, 39, dijo, el mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, el rasgo del amor es una evidencia de un cristianismo auténtico. Quien no tiene amor de Dios en su vida, carece de ese rasgo auténtico que afirma, que confirma que realmente es un hijo de Dios. Pero Eleazar, ¿cómo se manifiesta este amor? ¿Cómo lo podemos manifestar? Bueno, punto 1, amor por Dios. Se manifiesta, hermanos, en el obedecer la palabra de Dios, en buscar la presencia de Dios, en vivir para Dios. La vida de uno cambia y ahora uno ya no vive para sus propios deseos, para sus propios apetitos carnales. Ahora uno vive para agradar a Dios. La palabra de Dios en San Juan 14:21 dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. La evidencia de que amamos realmente a Dios es que obedecemos la palabra. Yo les pregunto, ¿quién ama a Dios? A ver, otra vez, ¿quién ama a Dios? ¿Y están obedeciendo las Escrituras? ¿O nomás a medias? Unas sí y otras no. ¿Se dan cuenta cómo fácil podemos caer en el engaño? Jesús lo dijo, la evidencia de que me aman es que guardan mi palabra. Entonces, amor por Dios es la forma como nosotros manifestamos un amor genuino por Dios y por los demás. Dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. O sea, el conocer a Dios se obtiene mediante la obediencia a la palabra. Entonces, quien no obedece la palabra, quien no la vive, no conoce a Dios. Se necesita obedecer la palabra para conocer al Dios de la palabra. Y cuando uno obedece la palabra, cuando uno guarda los mandamientos, Dios lo ama, le manifiesta su amor. Y dice, y yo, Jesús dice, yo vendré a Él y me daré a conocer personalmente a Él. Este versículo leído en los manuscritos originales, con las palabras que da la versión Reina Valera, habla, dice, me manifestaré a Él. Y esa palabra que se manifestará a nosotros, los que guardamos los mandamientos, en el original habla de un encuentro personal. Es decir, Él personalmente
se presenta con nosotros, los que guardamos la palabra. Pero cuando no la guardamos, hermanos, pues estamos viniendo a la iglesia, hacemos todo. Es lo que dije en un principio. A veces simplemente es un acto religioso, vacío, sin resultado. Y esto que estamos analizando es para que cada uno de nosotros vea, visualice cuál es el cristianismo que uno tiene. Y la intención no es ni descalificar a nadie, ni mucho menos. Tenemos un Dios de oportunidades que el día de hoy puede ser una oportunidad para ti, para que digas, Dios, de verdad no sabía que yo no tenía una relación personal, yo no tenía un cristianismo auténtico. Estaba viviendo bajo engaño, pero ya no quiero vivir más así. Y si tú lo decides el día de hoy, te aseguro que Él te toma la palabra. Pues muy bien, ¿cómo se manifiesta este amor? Pues amor por Dios. ¿De qué otra manera? Amor por los demás. ¿Y sabes cómo se manifiesta el amor por otros? ¿Cómo? Aceptándolos tal como son. ¿Cómo los amas? ¿Cómo demuestras ese amor? Pues, si te la hacen, perdona, perdonándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, siendo generosos con la gente, siendo generosos con ellos. Esa es una forma como tú demuestras amor por los demás. Cuando tú tratas a otros con compasión, con amor, con paciencia, así como Él te trata a ti. O quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que no ha recibido el amor, la paciencia, la misericordia de Dios? ¿Cuánto te ha perdonado Él a ti? ¿Cuántas cosas Él no ha hecho en favor tuyo? Como para que a este tuyo no lo perdones. Entonces eso no lo debemos de olvidar nunca. Cada que tenemos a una persona a quien tratar con misericordia, a quien tener compasión de Él, recuerda lo que Él ha hecho por ti. Y entonces te va a surgir de tu corazón compasión y misericordia. Porque de ti han justo tenido eso, compasión y misericordia. La palabra de Dios en 1 Juan 4:20 dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Es mentirosa. ¿Por qué razón? Si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? No lo hemos visto nunca. ¿O hay alguien aquí que sí ha visto a Dios? Pero no una imagen, porque Dios no se no, es más, nadie, absolutamente nadie conoce el rostro de Dios. Nadie lo ha visto. Así lo dice la palabra. Podemos sentir su presencia, podemos escuchar su voz, pero imagen de Dios, no. Lo vamos a conocer el día que Él venga por nosotros. Ahora sí lo vamos a ver cara a cara. Así dice la Escritura. Entonces, ¿cómo podemos decirle a Dios, sí, yo te amo, pero si al que tienes al lado que ves, a Él no lo amas? No, es que me la ha hecho. ¿Y qué? ¿Y tú cuántas le hiciste a Él también? Nos cambia la perspectiva, ¿verdad? Cuando lo vemos de esta forma. Es que así es como debemos de hacerlo. Y cada vez que te la vuelve a hacer, acuérdate nada más cuántas veces la volviste a hacer tú. Para que digas, ay Dios, lléname de tu amor, y de verdad te llena de Él. Es que lo que Dios está esperando, que alguien dispuesto nada más para actuar como Él desea, se lo diga. Y entonces Él lo fortalece y lo hace. Así es como funciona esto, hermanos. Muy bien, Eleazar, pues sí, amar a Dios, claro, y amar a los demás, sí. Ay, pero no me pidas, por favor, Eleazar, que ame a mis enemigos. Pues sí, te lo pide, mira, ahí está. Amor por los enemigos.
por aquellos que te han odiado, por aquellos que te aborrecen, por aquellos que quieren tu muerte, por los que te maldicen. A esa gente tienes que manifestar el amor. ¿Por qué razón? Porque tú tienes dentro un amor genuino de Dios. Y ese amor basta para amar a cualquiera. Porque con ese amor se te amó a ti también. La palabra de Dios en Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ay. Parece que les di un golpe abajo. Pues sí, es que estos son señales, esto es un rasgo de un cristianismo auténtico. ¿Sí? Mira, un cristiano estaba en la cárcel por predicar el evangelio. Lo habían metido por predicar el evangelio. Y cuando estaba ahí adentro, pues mira, yo he podido comprobar esto. Si hay algún lugar donde no quieren que se predique el evangelio, te vas a encontrar gente así allá adentro. Hace muchos años que yo estuve en prisión, yo enfrenté esto. Y me acuerdo que cuando yo me sentaba con unos chavos y les empezaba a leer la palabra y les empezaba a explicar, venía esta persona y nos levantaba y nos decía, váyanse de aquí, váyanse. No quiero que esté predicando acerca de Jesús. Así me lo decían, pero fuerte. Y yo seguía. Y cada que estábamos ahí, volví otra vez y me amagó muchas veces. Si lo sigue haciendo, va a ver lo que le va a pasar. Muchas veces. Entonces, si hay lugares donde se prohíbe de una manera fuerte, así enérgica, la predicación del evangelio, es allá adentro. Y obviamente aquí afuera también hay gente que no le gusta. Pero estaba un hombre ahí, un cristiano adentro, predicando el evangelio. Y los verdugos que estaban allá adentro lo golpeaban. Lo golpeaban. Y este cristiano, en lugar de odiarlos, él los miraba con ojos de compasión. Y les decía, Jesús los ama. Y yo también los amo. No, pues se jalaban mal los pelos aquellos. Se encrespaban de una forma increíble. Y en una de las ocasiones, uno de sus captores, los que lo ofendían, los que golpeaban a este hombre, después de ver cómo respondía, les decía, Jesús los ama y yo también los amo. Hubo un día en el que ya no aguantó, no lo soportó. El amor que manifestaba, que les expresaba después de las golpizas que le daban, lo quebró a este. Y terminó también entregando su vida a Jesucristo. Por manifestar amor por los enemigos. ¿Sí? A lo mejor y no estamos tú y yo en una situación de estas, de que nos golpeen, que nos hieran, que nuestra vida incluso esté amenazada. A lo mejor no estamos en una situación tan difícil como esta, pero sí hay enemigos, sí hay adversarios nuestros. Necesitamos nosotros demostrar amor de Dios. Compartamos el amor que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos. Porque es necesario hacerlo. Y en San Juan 13:35 dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Luego también dice, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8. Pero mira, Mateo 22:37. Fíjate lo que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y qué más dice después de de esa frase? No la puse, pero ¿qué más dice? Y a tu prójimo como a ti mismo. Exacto. El amar a otros, amar a Dios, amar a los demás, a los que no nos ofenden, pero incluso a los que sí nos ofenden, a nuestros adversarios, nuestros enemigos, esa es una señal de un cristianismo auténtico.
Punto número 3, obediencia a la palabra. Esta es otra señal de un cristianismo auténtico. Obedecer lo que dicen las Escrituras. Y mira, no basta con que conozcamos la palabra de Dios, la tenemos que vivir, la tenemos que poner en obra, la tenemos que practicar. Quien no practica la palabra no conoce al Dios de la palabra. De nada sirve si no la aplicamos a nuestra vida. Hoy hay miles de cristianos que asisten a las iglesias, escuchan sermones, escuchan predicaciones por internet, van en el carro y van oyendo una predicación, oyen alabanzas y demás. Hay miles de personas que viven de esa manera. Escuchan sermones, oyen alabanzas todo el tiempo, pero siguen viviendo sin cambios, como si Dios no existiera. El cristiano genuino no solamente oye, obedece también. Obedece lo que dice la palabra. La fe auténtica, la fe genuina, no se trata solo de aprendernos la Biblia, sino de vivirla. No es suficiente solo escuchar sermones o leer versículos o aprendernos versículos, capítulos completos de la Biblia. No es suficiente si no los aplicamos a nuestra vida diaria. Obedecer la palabra es un signo auténtico de un cristiano auténtico. A ver, Eleazar, platícame un poco más. ¿Cómo se manifiesta esta verdadera obediencia? Mira, 1, te voy a dar 3 puntos. ¿Cómo se manifiesta esta obediencia auténtica? 1, no hacemos lo que nos parece correcto, sino lo que Dios manda. No, Eleazar, es que yo creo que ahí no aplica. Es que esto, mira, el antiguo pacto, y empezamos ahí nosotros a nosotros lo que nos parece correcto. Déjame decirte una cosa, si está en la palabra, algo tiene para nosotros. Es la ley de Dios, es santa, es bendita, es pura. Y entiendo, antiguo pacto, nuevo pacto, lo entiendo perfectamente. Pero a veces lo usamos para nuestra conveniencia. Entonces, lo que nos parece correcto, eso lo obedecemos. Pero la realidad es que no es nuestro criterio lo que importa. Lo que importa es lo que Dios manda. Es lo que Dios manda. La palabra de Dios en Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu razonamiento. No dependas de tu propio criterio. Jamás podemos nosotros elevar nuestro razonamiento y nuestro criterio por encima de la palabra de Dios. Tú y yo no podemos tener mejores ideas que Dios, hermano. Sobre alguna circunstancia, sobre alguna conducta de vida, sobre alguna respuesta que debemos de tener, tú y yo no podemos tener mejores ideas que Dios. Otra cosa, otra forma como podemos manifestar verdadera obediencia. Aunque la obediencia cueste, le seguimos porque confiamos que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe. Él nos lo marca en la palabra, pero a veces nosotros decimos: híjole, es que si lo hago me va a costar esto y esto. No importa, vale la pena obedecer, aunque vengamos a pérdida momentánea. Dios se compromete con aquellos que obedecen. Mira, un joven cristiano recibió una oferta de trabajo con un salario excelente. Súper. Lo ayudaba para impulsarlo a salir de sus deudas y todas las circunstancias de cómo estaba viviendo. Esta propuesta, esta oferta de trabajo,
Llegó a decir, me cayó del cielo. Pero se dio cuenta que implicaba que tenía que actuar con deshonestidad. Tenía muchas necesidades económicas. ¿Sabes qué hizo? Decidió rechazarla. Y la rechazó por una sola razón. Porque lo iba a impulsar a desobedecer la palabra de Dios. Y en su corazón, en su interior, tenía ese conflicto. Pero tenía también, pero es que es mucho dinero lo que van a pagar, voy a poder salir de mis deudas y me explico. Y ahí estaba adentro suyo ese dilema. Pues decidió rechazarla, aunque tenía muchas necesidades económicas. Decidió rechazarla porque no quería desobedecer a Dios. Una vez rechazada la oferta, se fue. Una parte de él murió con eso. Pero a los poquitos días recibió una oportunidad mayor que sí le ayudaba, le permitía mantenerse fiel a los principios de Dios. Dios conoce el corazón. Y está listo para actuar exactamente igual con nosotros, hermanos. Está listo. La palabra de Dios en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman? ¿Por qué siguen llamándome Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Híjole, es clarísima la palabra. ¿Por qué le decimos Señor, Señor? Señor, ayúdame y no le obedecemos? No hacemos lo que Él nos dice. Ahora, la tercera cosa. La tercera manifestación de obediencia verdadera, ¿sí? Ya vimos una, no hacemos lo que nos parece correcto, sino lo que Dios manda. Otra, aunque la obediencia cueste, la seguimos porque confiamos que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y la otra forma, la obediencia no es parcial. Es decir, no elegimos qué mandamientos seguir y cuáles ignorar. O sea, la obedecemos porque es la palabra de Dios, por ninguna otra razón. Jesús fue muy claro al decir quiénes lo amaban. Los que aman a Dios son, ¿quiénes? Los que me obedecen. Correcto. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces, se le obedece todo. No unas partes sí, no otras partes no. Se obedece todo. ¿Por qué razón? Porque rendimos nuestro corazón a Él. Dios cuida de nosotros. De verdad, Dios siempre está probando nuestra obediencia. Dios siempre está buscando ver que tú y yo demos pasos de obediencia. La palabra de Dios en Santiago 1:22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Primera de Juan 2:4 dice, si alguno dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, wow, o sea, la palabra de Dios es tremenda, ¿eh? Es tremenda. Yo quiero preguntarte, ¿qué va a suceder si a una persona se le diagnostica un cáncer maligno? Y le dice el doctor, tiene usted que hacer esto, esto y esto otro, está en una fase muy temprana, pero tiene malignidad. Y en esta fase tan temprana, el 97% de ellos es recuperable, pero tenemos que hacer este tratamiento. Y sí, se los estoy diciendo en realidad, ¿sí? En estadios muy tempranos, cualquier tipo de cáncer, por maligno que sea, tiene muchísimas probabilidades de recuperación. Pero
encontrándose oportunamente. Entonces, a esta persona así sucedió. Y el doctor le dijo, va usted a hacer esto, va a cambiar su alimentación de esta forma, sus hábitos de vida tienen que moverse, tiene que hacer esto y esto otro. Ahora tiene que surtirse sus medicamentos, tiene que hacerlo de esta forma. Le dio quimioterapia y algunas cosas más y todo. Y entonces esta persona salió con el doctor, llevaba la receta, llevaba una orden de internamiento para iniciar tratamiento y demás. Y esta persona llegó a la casa y decidió hacer lo que él quería. Dijo, no, él dice que no debo comer esto y pues es lo que más me gusta. ¿Qué doctor? Mira nomás, ahora resulta me va a venir a decir que debo comer y que no. Y luego vio la receta y dijo, no, me está diciendo que me debo poner, aquí tengo la orden de hospital, voy a ir y me van a poner esto. No, yo me voy a comer, me voy a tomar unas agüitas de unas hierbas y yo las voy a... me han dicho que son muy buenas, que quitan el cáncer, y son unas hierbitas y así. Entonces decidió hacer lo que quiso. No tomó en cuenta las medicinas, no cambió sus hábitos. Yo te pregunto, ¿qué crees que sucedió? Empeoró, por supuesto, en su estado de salud y sus consecuencias fueron terribles. ¿Cuántos de ustedes saben que la palabra de Dios es una receta para nosotros? ¿Cuántos de ustedes saben que ahí hay indicaciones precisas de cambios de vida, de dejar de practicar tales cosas, tales cuales? ¿Por qué razón? Porque continuar viviendo haciendo esas cosas, dice la Escritura, porque la paga del pecado es el que vive conforme a la carne, morirá. Pero el que vive conforme al Espíritu, ciertamente vivirá. Entonces, si la palabra de Dios sabe lo que nos conviene a nosotros, si en la palabra de Dios está escrito cómo tú y yo recibimos la vida eterna, cómo podemos vivir mientras vivimos en este mundo, en el reino de Dios. ¿Por qué si la Escritura nos dice lo que es bueno para nosotros, nos dice cómo funciona esta vida, por qué la ignoramos? ¿Por qué no la tomamos en cuenta? ¿Por qué no le damos la seriedad que tiene? Cuando nosotros no vivimos las Escrituras, algo pasa con nosotros. Mira, no basta con que sepamos lo que Dios dice. No basta con que memoricemos la palabra. Necesitamos vivirla. De lo contrario, vamos a quedarnos con argumentos de engaño interiormente. Vamos a pensar, vamos a nosotros a refutar la palabra. Debido a que no la vivimos, no la comprobamos, entonces hay engaño que permanece en nuestra mente y empezamos a tener argumentos contrarios respecto de Dios, respecto de la misma palabra, respecto de la iglesia. Hay engaño y la persona no vive con un cristianismo auténtico. Por eso dice la Escritura que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, porque cuando no la vivimos, permanecen en nosotros criterios del pasado mezclados con el cristianismo y vivimos ahí una mezcla de cosas y no vivimos como a Dios le agrada. Imagínate que vas en un avión y de repente hay turbulencias y ¡pum! Explota un motor. Y el avión está tratando de controlarlo, el piloto, y de repente una parvada de pájaros y ¡pum! Explota el otro motor. Y entonces dice el piloto: señores pasajeros, todos
Todos en la parte de abajo de su asiento tienen un paracaídas. Por favor, colóquenselo, abróchenselo, van a empezar a brincar del avión. Todos pueden ser salvos, pero pónganse bien su paracaídas. Pero por la histeria, por el miedo y por demás, algunos agarran el paracaídas y se lo ponen aquí en un brazo nomás. Otros ni siquiera lo agarran. Pero hay algunos que sí se lo ponen, se lo abrochan correctamente. Y esos fueron los únicos que se salvaron. Los demás, los que lo traían colgado en un brazo y los que no se lo pusieron, todos murieron. Así es la palabra de Dios para ti y para mí. Si tú y yo la traemos colgada nomás, o si la ignoramos, eso vamos a obtener. Pero quien toma en serio las cosas, obtiene salvación, vida eterna, las promesas de Dios cumplidas en su vida. Te voy a hacer estas preguntas y con esto termino. ¿Tu cristianismo es real o es solo una apariencia? ¿Hay transformación en ti? ¿Se puede ver el amor de Dios y la obediencia en tu vida? Es una pregunta para que reflexiones en ella, para que tú puedas darte cuenta la forma como estás viviendo. Hermanos, necesitamos dejar las excusas, necesitamos entregarnos por completo al Señor Jesús. No nos engañemos más, hermanos. Nuestra familia y el mundo necesita ver en nosotros verdaderos cristianos. Estos 3 puntos, hermanos. Transformación de vida. Que manifestemos el fruto del Espíritu en nosotros. Amor genuino por Dios y por los demás. Y obediencia a la palabra de Dios son señales auténticas de un cristianismo genuino. Y si no forman parte de nosotros, si el Espíritu te está hablando, te está diciendo, es momento en el que necesitas tomar una decisión, tómala, hermano, tómala. No te quedes igual. Póngase de pie, por favor. No basta, hermano, solo con decir que somos cristianos. Nuestra vida debe reflejar a Jesucristo. Nuestra vida debe demostrar evidencias contundentes, claras de un cristianismo genuino. Si nuestra fe no está transformando nuestra vida, hermanos, entonces no estamos viviendo un cristianismo verdadero. Yo te invito para que tú este día reflexiones y hables con Papá Dios y le digas que ya no quieres continuar viviendo igual. Pero necesitas que Él se revele a tu vida. Cierra tus ojos y habla con Dios. Hace un momento te invité a que hiciéramos una conexión con Él en nuestro espíritu y lo adoramos y fue un momento sublime, muy hermoso. Te invito a que ahorita hagas lo mismo, pero para que le derrames tu corazón y le digas, ¿qué es lo que estás entendiendo con esta enseñanza? Padre, es real que necesitamos ser transformados. No podemos decir que Cristo viene a hacer el estar sentado en el trono de nuestro corazón, pero se hace mi bendita voluntad. No puedo decir que tú eres mi Dios, que tú eres mi Rey y yo soy quien tiene el gobierno. Yo vivo a mi manera. Necesito manifestar claramente que mi vida está siendo transformada, Señor. Y debo demostrar a otros el amor genuino con el que tú me has amado. Ese amor lleno de misericordia, lleno de compasión, yo lo debo de transmitir a todos los que viven a mi alrededor. Y aún mis adversarios, mis enemigos. Padre, es muy claro que
Tu palabra da muchos mandamientos, pero yo soy muy selectivo y obedezco a algunos y otros no. Ya no quiero vivir así, Padre. Quiero obedecerte. Quiero entregar mi vida completamente a ti. ¿Me puedes ayudar, Señor? ¿Nos puedes ayudar a todos aquí, Señor? Habla con Él, mi hermano. Sea honesto, sea honesta. Dile todo lo que sientes, lo que su espíritu te ha hablado en esta mañana. Y una vez que nos vayamos a casa, continúa durante la semana hablando con Él de esto. Te invito a que escuches de nuevo la enseñanza y continúa trabajando contigo. Pídele a Dios que se presente a tu vida. Búscalo, mi hermano. No seas de esos que dicen, pues yo ya acepté al Señor, dejé de fumar, dejé de tomar y no le hago daño a nadie, creyendo que de esa forma ya son buenos cristianos. Y no es así, hermanos. Esas cosas no son más que unas cuantas cositas que deben de verse en aquel que ha aceptado a Cristo, pero su vida ha de ser transformada, tiene que tener un cambio de mentalidad, tiene que cambiar sus hábitos, sus costumbres, sus formas, sus criterios, todo tiene que cambiar, tiene que amar al prójimo, tiene que amar a Dios, tiene que obedecer la palabra. Ese es un cristiano auténtico. En el nombre de Jesús, Padre, tú háblanos a cada uno de acuerdo a nuestras propias circunstancias. Ahí en nuestro error, en nuestras deficiencias, tú nos amas. Allí nos abrazas. Allí nos dice, mi hijo eres tú, mi hija eres tú y te amo. Te perdona todo lo que tú le confieses, todo te lo perdona. Porque así es nuestro Dios. Es un Dios grande en misericordia, infinito en amor, pero con aquellos que son sinceros con Él. Gracias, Padre, por esta mañana, por esta palabra que nos has dado. Gracias, Señor, porque palabras así nos vienen a poner en una perspectiva correcta, Señor, de tal manera que no haya malas interpretaciones personales, Señor. No. Tal como es, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias.